control de convencionalidad en cuestión hace referencia a la regulación, vigilancia y verificación que se ejerce a nivel externo e interno sobre los estados latinos pertenecientes a un sistema de justicia interamericano que busca la implementación y cumplimiento de tratados internacionales de derechos humanos por parte de cada uno de estos. El término control de convencionalidad fue utilizado por primera vez en el año 2003 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos haciendo alusión al control ejercido por esta sobre los estados partes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Este control fue señalado por primera vez en la sentencia del caso Almonacid Arellano y otros versus Chile, fallado el 26 de septiembre de 2006, que resolvía la invalidez del decreto ley que perdonaba todos los crímenes de lesa humanidad, cometidos bajo la dictadura del militar Augusto Pinochet, en el periodo comprendido desde 1973 a 1979, dado que tal decreto resultaba contrario con la Convención Americana, pues carecía de efectos jurídicos a la luz del mencionado tratado. A nivel externo internacional, concentrado y abstracto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, expide dictámenes de direccionamiento. La Corte Interamericana de Derechos Humanos de Costa Rica, expide sentencias. A nivel interno, difuso, bajo dos parámetros de interpretación impuestos por la CIDH, los jueces de la República, la Corte Constitucional de Colombia. Sobre los estados pertenecientes al sistema interamericano de justicia regulado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Cuando un estado viola un tratado internacional de derechos humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condena al estado y establece una serie de reparaciones conforme a la falta cometida por este. Nota: solo la CIDH puede ejercer este control concentrado de convencionalidad internacional. 1. Convención Interamericana de Derechos Humanos, deberes de los estados y derechos protegidos, medios de protección. 2. Constitución Política de Colombia, 1991. 3. Jurisprudencia colombiana. Sobre los deberes de los estados y derechos protegidos, capítulo I, artículos 1 y 2, aparte de comprometer a los estados a respetar lo estipulado en la convención, les insta a crear leyes acorde a lo establecido. Capítulo 2, artículos 3 al 25, enumera los derechos civiles y políticos. Capítulo 3, artículo 26, este artículo cita el compromiso de los estados a crear legislaciones que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos. Capítulo IB chica, artículos 27 al 31, explica la suspensión de garantías, la interpretación y la aplicación de todo lo establecido en la Convención. Capítulo B chica, artículo 32, establece los deberes de las personas. Sobre los medios de protección. Capítulo B, artículo 33, crea los órganos responsables de velar por la protección y promoción de los derechos humanos, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Capítulo 7, artículos 34 al 51, dicta la organización, funciones, competencia y procedimiento de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Capítulo 8, artículos 52 al 69, dicta la organización, funciones, competencia y procedimiento de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Capítulo X, artículos 70 al 73, menciona las disposiciones generales de ambas instituciones, como dar la inmunidad diplomática, según el derecho internacional, a los miembros de ambos organismos.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos se compondrá de 7 miembros, que deberán ser personas de alta autoridad moral y reconocida versación en materia de derechos humanos. Funciones. Síntesis art. 41. Promover la observancia y la defensa de los derechos humanos, formular recomendaciones a los Estados partes para que apliquen la Convención, llevar a cabo estudio e informes y solicitarlos a los Estados partes, responder consultas a los Estados partes, rendir un informe anual a la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos. La Comisión recibe una petición o comunicación que alegue la violación de algún derecho consagrado en la Convención. La Comisión reconoce o rechaza la petición y contacta al gobierno que estaría violando la Convención. Luego de contactar al gobierno, ésta verificará si existen o subsisten los motivos de la petición o comunicación y archivará o no el caso. Si no se archiva, la Comisión llevará a cabo un estudio del caso sobre el Estado involucrado. La Comisión buscará que el Estado implicado concilie su falta. Si logra esta conciliación, se redactará un informe que será enviado a los Estados partes. Si no se logra una conciliación y arreglo previo juicio de la Corte, la Comisión redactará un informe similar a una sentencia, pero sin facultad coercitiva, sobre el caso. En este estará consignada la posición unánime de los miembros de la Comisión y podrá contener salvamento de voto. El informe será transmitido a los estados interesados, quienes no estarán facultados para publicarlo. En los 3 meses siguientes a la expedición del informe, el caso deberá ser sometido a la Corte Internacional de Derechos Humanos, bien sea por iniciativa de la Comisión o del Estado parte. Lo anterior solo si el asunto en disputa no se ha solucionado. La Corte se compondrá de 7 jueces, nacionales de los Estados miembros de la organización, elegidos a título personal entre juristas de la más alta autoridad moral, de reconocida competencia en materia de derechos humanos. No podrá haber 2 jueces de misma nacionalidad. Función: dictar sentencias sobre los casos que se presenten frente al Tribunal Internacional. Nota: solo 2 estados partes y la Comisión tienen derecho a someter un caso a la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Para que la Corte pueda conocer de cualquier caso, es necesario que sean agotados los procedimientos previstos en las diapositivas anteriores. Y artículo 9, las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberanía nacional, en el respeto a la autodeterminación de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia. 2. Artículo 93, los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno. Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia. Artículo 94, la enunciación de los derechos y garantías contenidos en la Constitución y en los convenios internacionales vigentes, no debe entenderse como negación de otros que, siendo inherentes a la persona humana, no figuren expresamente en ellos. C-481 de 1998, en relación a la resolución de un problema de discriminación laboral por sexo, la Corte puntualizó que es lógico que nuestro país acoja los criterios jurisprudenciales de los tribunales creados por tales tratados para interpretar y aplicar las normas de derechos humanos. Esa doctrina internacional vincula entonces a los poderes públicos en el orden interno.